Continuamos entonces la serie de videos sobre Cloud Computing de la Cátedra Sistemas y Organizaciones de la UTN. Como habíamos hablado en los videos anteriores sobre la definición y las bases de Cloud Computing, sus ventajas son claras. El bajo costo de distribución del software y de las aplicaciones que se ejecutan allí se deben principalmente porque el que consume y demanda dichos servicios no es dueño de la infraestructura subyacente, es decir, no es dueño de la máquina, del hardware. Entonces, esto permite reducir los costos de amortización, mantenimiento, actualización de esa infraestructura y por ende tener una escalabilidad según el nivel de demanda. Además, existe una gran capacidad de almacenamiento virtualmente infinita. Y digo virtualmente porque por supuesto que hay un límite, pero hoy con la utilización de grandes proveedores como AWS de Amazon, Microsoft Azure, Google Cloud o IBM Watson, podemos contar con teras y teras de almacenamiento, mucha capacidad de procesamiento y estos recursos disponibles 24/7, ¿no? Entonces lo que nos permite es la flexibilidad de, si mi demanda se reduce, poder reducir los costos de cloud computing y por ende también, si aumenta, alquilarlo más por más tiempo y solamente hacerme cargo de lo que consumo, ¿sí? Entonces esto reduce el costo total de propiedad. Si podemos ver el gráfico, que es muy interesante, prestemos atención a la curva roja, que es la curva de la demanda, ¿sí? Cuánto recurso necesito. Y ahora vamos a concentrarnos en la curva verde escalonada, que es y representa el modelo tradicional on-premise, ¿sí? Ser dueño de mis propios servidores, de mis propios recursos. Entonces, si yo tengo que comprar esa electrónica, tengo una capacidad finita y fija, es decir, si yo tengo 1 tera de almacenamiento, voy a tener ese mismo tera hasta que compre otro disco y aumente por unidades esa capacidad, ¿no? También, si yo vuelvo a necesitar más porque proyecto que mi demanda aumenta, o en el peor de los casos, aumenta y no puedo predecirla, voy a tener que salir a comprar otro disco y así aumentar mi capacidad. Pero notamos una problemática acá, ¿no? Básicamente, el área sobre la curva de capacidad que yo tengo, que es esta fija de acá con el modelo tradicional, y sobre la curva roja, es decir, bajo la curva de capacidad y sobre la curva de demanda, es todo el desperdicio que yo tengo, es decir, estos recursos que yo pagué, que yo mantengo y sigo pagando, pero que no estoy utilizando en algo concreto en este periodo de tiempo en particular. Y también tenemos el otro caso, ¿sí? El área que se encuentra sobre la curva de capacidad y bajo la curva de demanda, que es todo lo que yo no puedo satisfacer porque no tengo esa capacidad en este momento dado, hasta que vuelva a adquirir más recursos o mi demanda baja, y ahí volvemos a incurrir en la misma problemática, que es la de tener recursos sin uso en ese momento, ¿sí? Pero si ahora nos enfocamos, siempre tomando como referencia la curva roja de la demanda, en la curva azul punteada que representa el consumo y la necesidad de cloud computing en particular, vemos que se adapta perfectamente a la demanda, es decir, cuando yo más necesito, más alquilo, pero cuando se reduce mi tráfico, el volumen de información que yo quiero procesar, también puedo deshacerme de ese recurso, es decir, no alquilándolo más, y esto reduce, por supuesto, como dijimos como conclusión, el costo total de propiedad y de mantenimiento de toda la infraestructura. Hacemos entonces un breve repaso sobre distintos escenarios, ¿sí?, de elasticidad bajo demanda. Primero, si quieren, nos podemos enfocar sobre lo que se llama el subaprovisionamiento, que es el escenario donde yo tengo una capacidad finita, como habíamos mencionado antes, ¿sí?, en el modo on-premise, y mi curva varía, aumenta, se reduce, y tengo estas áreas grises que representan todo lo que no puedo satisfacer. Es decir, si son usuarios que están entrando a Internet, por ejemplo, en estos eventos que ocurren anualmente, muy famosos, como el Black Friday, como el Hot Week, o como por ejemplo la venta de entradas en Estados Unidos para la Comic Con, donde todos se conectan a la misma hora, al mismo minuto, y a veces los servidores no dan abasto, no pueden satisfacer la demanda, y entonces son usuarios que se pierden. El otro escenario también de subaprovisionamiento es el caso de a veces no puedo satisfacerlo, a veces un poco más, un poco menos.
y otras veces sí, ¿no? Que es el caso más normal. Pero estamos en un problema, de vuelta. Estamos dejando afuera usuarios, en el peor de los casos, o procesamiento que no puedo cubrir por mi falta de recursos porque tengo una capacidad finita. Entonces, el otro problema que notábamos en el gráfico anterior, y acá está mejor explicado y se puede visualizar más fácilmente por las áreas grises, que es el sobreaprovisionamiento. Es decir, yo puedo proyectar que voy a tener una demanda alta, entonces compro mucha capacidad, soy dueño de toda esa infraestructura, pero claro, todo esto es el desperdicio de dinero que hemos hecho por cubrir toda la demanda, ya no dejo usuarios afuera, tengo la cantidad de disco necesaria para almacenar su información, el procesamiento justamente para hacer los cómputos necesarios para vender entradas o vender productos en el Hot Week. Pero claro, esto es un desperdicio de dinero, ¿no? Porque cuando esa demanda se reduce, igual yo sigo teniendo la misma capacidad. Pero también tenemos que mencionar las desventajas de este modelo, ¿sí? Como habíamos dicho en el segundo video de Cloud Computing, dependiendo del escenario de implementación que elija, esa información al fin y al cabo ya no está bajo mi poder, sino que está en infraestructura de un tercero, y ese tercero es el proveedor de Cloud Computing. Entonces, hay ciertas empresas que por sus políticas de privacidad y sus contratos y términos y condiciones para con sus usuarios no les permiten tener esa información en otro lugar que no sean de ellos, ¿sí? Entonces, hay una concepción de baja seguridad en el almacenamiento de la información sensible, información privada. Esto se resuelve, por supuesto, con estas infraestructuras híbridas que ya hablamos de Cloud Computing. También lo que hay que mencionar es que se produce lo que se llama un data lock-in, que es básicamente de los distintos proveedores de Cloud Computing. Obviamente tienen un precio por la cantidad de horas que yo consumo dichos recursos o los recursos de estos proveedores. Ahora, no es muy sencillo, aunque cada vez más, montar toda la infraestructura que yo necesito desde mis servidores on-premise hacia la nube. Entonces, una vez que está todo montada, por supuesto que estos proveedores son los que ponen el precio por hora de esos recursos. Y es muy difícil sacarlos de ahí y llevarlos a otro lugar, aunque de vuelta actualmente existen herramientas que lo permiten hacer, pero hay una sensación como de encierro donde no es tan fácil migrar de un ambiente a otro, ¿no? Y también, por supuesto, el cuello de botella que ya depende de una de las cosas más importantes, ¿no? Si hablamos que Cloud Computing es una red de servicios que están expuestos a través de Internet, en los lugares donde hay baja conexión a Internet es muy difícil y se hace todo mucho más lento y a veces hasta ni siquiera se puede acceder a ciertos tipos de procesamiento, principalmente cuando se trata de grandes volúmenes de datos. Los principales proveedores de Cloud Computing, como ya los mencionamos, en la actualidad son Amazon Web Services, Google Cloud, IBM Cloud, Microsoft Azure y Rackspace. Así que si tienen alguna pregunta, saben por dónde preguntar, a través de los mails, a través de los comentarios de este video, a través del aula virtual, que vamos a responderlas y principalmente las vamos a responder en la clase que corresponda a este tema. Muchas gracias y espero que sigan viendo el resto de los videos, que son muy interesantes también y se usan en la actualidad.